¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente las 11 de la mañana de este viernes con un montón de cuestiones para plantear por lo que pasó ayer en la Cámara de Senadores y por lo que eventualmente puede pasar en diputados. Entre otras cuestiones, hay una sesión convocada para la semana que viene acá en Diputados para tratar lo que es el Fondo de Incentivo Docente, también pedido por la Coalición Cívica, que antes había pedido para la última sesión de diputados, también una especial para tratar el tema de actualización de haberes jubilatorios. Así que hay un montón de temas. Recién yo le preguntaba a mi compañera Caro Ramos, que siempre es muy precisa, muy detallista. Yo le decía, ¿hay alguna posibilidad de establecer fecha, Ramos, para hablar del tratamiento en diputados del DNU que ayer fue rechazado en el Senado? Imposible fijar fecha por ahora, dice Carolina Ramos. ¿Cómo estás, Pato? Ramos? Buen viernes. Bueno, un viernes plagado de información, sí. Sobre todo porque la pelota pasó ahora a la Cámara de Diputados y, como te decía, la verdad es que no hay fecha, ¿no?, para el tratamiento del DNU. No es que haya un plazo perentorio en el cual tratar el decreto. En el día de ayer lo rechazó el Senado, un golpe bastante fuerte para el gobierno, porque, bueno, el DNU queda bastante debilitado a lo que se suman los fallos en contra en la justicia, ¿no? Con lo cual, bueno, un debate bastante complejo que generó incomodidades en todos lados, fundamentalmente en el radicalismo, ¿no? Estamos viendo por estas horas bastantes mensajes que apuntan contra Martín Lustó. Acaba de salir un documento que firman gobernadores y senadores que se manifiestan en contra de lo manifestado por Lustó, que Lustó tuvo, te diría que, una presentación como muy mediática, viste que era casi como un rap el que iba recitando, ¿no? Sí. Era fácil de cortar, muy duro, tratando de apelar a lo que él dice que es la coherencia que empieza en el 83 con Alfonsín, pero sabiendo que era un parteaguas, me parece esto, ¿no? Exacto, la verdad que ahora vamos a detallar cómo fueron los votos, ¿no?, del rechazo en el Senado. Pero el argumento un poco de Lustó fue el Congreso en realidad lo que tiene que hacer es evaluar si el DNU es constitucional o no. No podemos meternos en el contenido, eso no forma parte de las atribuciones del Congreso, ¿no? Más allá de que este DNU, por su magnitud, claramente es inédito, ¿no? Estamos hablando de 366 artículos y reformas en muchísimas áreas, fundamentalmente. Algunas de las que impactan en la vida cotidiana tienen que ver con la derogación de la ley de alquileres y la liberación de las cuotas de las prepagas, ¿no? Exactamente. Algunas de las medidas. Y una cuestión que uno está acostumbrado históricamente desde que empieza la vida política en la Argentina y en el mundo, es que generalmente las estrategias, incluso hasta en la vida familiar, son de látigo y billetera. Le dijeron 12 años a los Kirchner, esto es, te doy pero encolumnate. Palo y zanahoria, portate bien y si te portás bien te doy un poquito de zanahoria. Esto pasa en cualquier ámbito, ¿no? Yo lo que digo es que ya uno lo vio en la forma de manejarse el oficialismo acá en diputados, cuando se trataba la ley bases, y acá lo que uno ve es que, por ejemplo, votaron en contra 2 senadores por Santa Cruz, que puede haber sido por decisión personal, porque como dice Lustó, no querían votar un decreto que ellos creen que tiene que ir por ley, pero además coincide con la paralización de obras en la provincia de Santa Cruz, porque los capitales chinos dijeron, acá levantamos la mano y hay 1.800 despedidos. Digo si son cuestiones que se vieron o no se vieron. El voto en contra de la senadora del MPN, ¿cuáles son las diferencias que hay entre el gobierno nacional y el gobierno de Neuquén? ¿Son saldables o no? La situación de senadores como Camau Espínola o Cuader, por ejemplo, que son sin techo, porque digo, no son senadores que tienen por encima un gobernador propio. Uno lo tiene como gobernador, en el caso del entrerriano lo tiene a Rogelio Frigerio, por ejemplo, ¿no? Y el otro es un peronista en territorio de Valdés. Digo, ahí, ¿no había margen para acordar cuestiones? Hay diferentes realidades. Una cosa es, como decir, los senadores que no tienen un gobernador al que responder y que tienen más libertad de acción. Y otra cosa es los senadores que sí responden a gobernadores y todo forma parte de la misma negociación. Digo, ayer también en el medio de la sesión se da a conocer este borrador de la ley bases, ¿no? También.
también fue leído como un gesto o una señal de presión hacia los senadores. Pero lo cierto, Pato, es que los gobernadores, sobre todo de la Patagonia, dan una fuerte señal. Esa es tu nota, ¿no? Te leí con algo con eso. Sí, dale. es un dato, es un dato importante que dejó la votación, ¿no? Esta liga de gobernadores patagónicos, marcando señales en contra. Hay que ver si eso se replica en diputados, porque en definitiva se definen diputados. Sí. En el Senado ya estaba la votación un poco más cantada, si se quiere, ¿no? Pero sin dudas todo forma parte de el mismo diálogo que están teniendo también con la nación. Creo que es el Indio Solar el que dice que todo lo personal es político. Me parece que dice algo parecido. Digo esto porque también hay alguna explicación que puede venir por ahí para el voto de la representante en la Cámara Alta, por ejemplo, de la representante de Río Negro, ¿no? Por ejemplo. Claro, Río Negro votó en contra y acá tiene un diputado. Después de acusaciones personales muy duras para con Torres. Es difícil después desligar eso. Sí. Yo no sabía que había habido también mucho cuestionamiento para Carla Peterson, que dice el senador que no tuvo nada que ver. Pero digo, es difícil separar. Es difícil separar lo personal de lo político, ¿eh? Digo que me parece que son cuestiones a tener en cuenta, pero bueno. Sí, la verdad que la votación dejó de todo. Bueno, una señal de Yarlora también del gobernador de Córdoba a través de su senadora Alejandra Vigo, que se abstuvo. También marcando esto de, bueno, como la votación ya estaba definida, mi voto no cambia nada, me voy a abstener, ¿no? Todos son señales, guiños hacia lo que pueda suceder en diputados, donde, bueno, todos estamos haciendo poroteos. La verdad es que por ahora el número no está para rechazarlo, pero no significa que de acá a unas semanas cambie el panorama, ¿no? Digo, uno se puede equivocar como tantísimas veces de medio a medio, ¿no? Pero efectivamente yo creo que, porque acá no hay que mirar tanto lo que va a ser el peronismo, que el peronismo va a votar en contra, sino preguntarse si el peronismo va a estar todo unificado, cosa que es factible, pero me parece que hay que mirar más a aquellos protagonistas que tienen bloques más chicos pero que son decisivos, son como el fiel de la balanza, vieja palabra, se mueven para acá y es una cosa, se mueven para allá y es otra. Y yo la verdad que hablando, digo, con algunos integrantes de Coalición Federal, con algunos gobernadores de mucho peso, me parece que están para decirle, como pasó con la cuestión de la jubilación, che, hace algo. Si no juntamos 129, tomá nota que somos 126. Y acá me parece que le dicen, che, negociemos, hablemos, mirá que ya te pasó en el Senado, estás a un tris. Me parece que la voluntad no es empujarlo al gobierno a otro problema. Me parece, pero bueno, todo depende de la evolución de las cuestiones, de relaciones personales, que a veces empiojan mucho la cuestión. Pero hoy me parecería que los que tienen la llave dicen, fíjate lo que pasó en el Senado, aprovechemos esto y busquemos alguna solución. Yarlora, creo que no te vi a vos los últimos 2 días, me llamó la atención porque dijo, hay voluntad para llegar a algún tipo de acuerdo para el próximo 25 de mayo. Yarlora es un protagonista importante, hay que recordar que un par de diputados cordobeses no estuvieron presentes cuando había que dar quórum para tratar la cuestión jubilatoria, así que si él dice eso y algún otro prohombre importante de Hacemos también es cauteloso, me parece que no es tan fácil que se junten 129 y terminen rechazando el DNU. Pero nada, uno se puede equivocar. Sí, coincido. Bueno, además, Pato, recordemos que otra de las chances de que el DNU quede definitivamente anulado es que la Corte Suprema, en definitiva, lo voltee con el voto de sus miembros, que me parece que esto que está pasando en el Congreso es incómodo para la Corte. Por supuesto que sí. Porque no es que el tema está olvidado. Sí. No está olvidado y de hecho esta semana Rosati habló en el evento del AmCham, donde dijo, bueno, nosotros no podemos resolver los temas que no se resuelvan en la política, ¿no? Claro. Una señal también para que sea el Congreso, en definitiva, el que lo resuelva y que no tenga que... Es una política clásica en Rosati esa, ¿no? Sí, exacto, ya lo he dicho en otras oportunidades. Pero vamos a ver, Pato, el detalle, lo que dejó la sesión del día de ayer en el Senado, donde los legisladores le dijeron no al DNU 70/23 del presidente Milei, que de alguna manera es como la medida fundacional, ¿no? El gobierno lo anunció. Si no tenés esto y no tenés la ley bases, está complicado. Exacto. Recordemos que lo anunció en cadena nacional, con Federico Sturzenegger a su lado, a muy poquitos días de haber asumido, ¿no? Y un DNU que la verdad que incomodó a todos por la cantidad de reformas que contiene,
por eso es que un poco el argumento del lado del peronismo es el Ejecutivo se termina arrogando facultades legislativas, sí, ¿no? A través de este decreto. Y mucho más ahora, cuando el Congreso ya está en sesiones ordinarias y está en condiciones de discutir estas mismas reformas en formato de proyectos de ley, que es un poco lo que reclamó el radicalismo, ¿no? Y Lustó fundamentalmente. ¿Por qué no discutimos esto? Abrámoslo, porque la bicameral no permite abrir los decretos, y discutamos capítulo por capítulo. Bueno, cuestiones que tienen que ver con el debate. Recibió 42 votos en contra, una mayoría bastante consolidada. Sí, totalmente. Con 37 ya es la mayoría, ¿no? Exacto. 25 a favor y 4 abstenciones, de las cuales una fue un radical también, después lo vamos a ver. Vamos a la próxima placa. Hubo 4 abstenciones, ¿no? 4 abstenciones. Una es de Vigo y otra radical, sí. Otra radical y los senadores de Misiones. Vamos a ver la próxima placa. Lo que decía, ¿no? Para quedar anulado, el DNU tiene que ser desaprobado también en diputados o bien recibir un fallo desfavorable de la Corte Suprema de Justicia. Hasta ahora, Pato, el Congreso nunca rechazó en su totalidad, en ambas cámaras, un DNU, porque ayer hubo una discusión. Sí hubo rechazos en el Senado, pero solo el Senado, digo. La vi a Graciela Camaño en las redes aclarando ese tema, pero que las dos cámaras hayan rechazado un DNU no sucedió nunca, y esto es algo que se critica mucho de la ley sancionada a instancias de Cristina Kirchner, exactamente. Sin ley, hoy estaría mucho más complicado mi ley. Exactamente, porque si solo una cámara rechazara y con eso bastara, bueno, ya sería catastrófico para el gobierno, ¿no? Hay proyectos para modificar esa ley y que el trámite sea algo más ágil. Vamos a la próxima placa. A ver. Vamos a repasar los votos en contra. 33 de Unión por la Patria. Acá es importante porque el bloque que encabeza José Mayán, bueno, hizo toda una logística para que estuvieran sus 33 senadores sentados en una semana además complicada por el tema de las tormentas, ¿no? De los vuelos, etcétera. La verdad es que el bloque Unión por la Patria tuvo asistencia perfecta. Asistencia perfecta, exactamente. Era el primer paso, ¿no? Y después tuviste a estos dos radicales, Martín Lustó y Pablo Blanco. Pablo Blanco, muy curioso, porque muy interesante. Él había firmado uno de los pedidos de sesión, ahí ya había dado una señal negativa hacia el DNU. Ayer, cuando habló en el recinto, habló de presiones desde la Casa Rosada, presiones de empresarios también. Y del gobernador que le pedía. Y del gobernador Ahora Melella. te pregunto, ¿quién es el jefe del bloque de la UCR en el Senado? ¿No es Lustó? No, es Eduardo Vichy, que es el Valdés, de Corrientes. Él dijo, Pablo Blanco dice, yo estoy en contra, pero tengo disciplina partidaria y voy a votar lo que dijo mi bloque. Fue su última palabra. Lo voy a pensar, dijo, voy a tener disciplina partidaria. No lo tenía decidido, al menos cuando habló dijo, no lo tengo decidido. Pero generalmente dijo, yo sigo la conducta de mi bloque. Bueno, finalmente acompañó al presidente. Sí, fue coherente. al presidente. Claro, al presidente del partido, no del bloque. Claro, exactamente. Y además al final me gustó porque al final de su discurso dice, me van a decir que estoy votando con el kirchnerismo. En realidad el kirchnerismo es el que está votando conmigo. ¿No? Como marcando esto de, bueno, recién ahora descubren la Constitución, chicanas propias del debate, ¿no? Bueno, y el voto de Lustó claramente encendió, mejor dicho, la interna radical que ya se venía viendo, ¿no? Mencionaste más temprano el comunicado que hubo hoy, lo firmaron 4 gobernadores radicales, entre ellos Alfredo Cornejo de Mendoza, y el mensaje que ponen ahí es... Esdero también. Sí, Esdero. Obviamente que no mencionan a Lustó con nombre y apellido, pero es un claro mensaje hacia él. Y lo que ponen es, tenemos que acompañar el cambio. Ese es el mensaje. Un Lustó que, perdón, asumió hace 2 meses como presidente del partido. Hace poquito, sí. Digo, hay un tema que por ahí se menciona, yo creo que es cierto también. Digo, el origen político de Lustó es la dirigencia universitaria, ¿no? Tiene todo el respaldo de lo que es la conducción de la UBA. Está atravesando un momento espantoso en su relación con el gobierno también. No sé si lo mencionó, un poquito lo mencionó ayer Lustó, pero me parece que es otra manera de explicar su voto. Ayer justamente había paro de docentes y no docentes en la UBA, tienen un ahogo presupuestario enorme. Así que es otra cosa que explica el voto del presidente del partido, me parece. Exactamente, y muy curioso también lo que dijo, y esto lo habíamos hablado acá en el piso, Pato, dijo... El DNU lo rechaza todo el arco de constitucionalistas de la Argentina, desde Sapsay
hasta constitucionalistas que asesoraron a Sturzenegger. Y también una chicana dijo, Alfonsín decía, las formas también son el fondo, claro, ¿no? Lustó citando a Alfonsín también un mensaje hacia el interior del radicalismo. Otros votos en contra, Pato. A ver. Los 5 patagónicos, como te expliqué antes. Edith Terenzi, que es una senadora de Chubut que responde a Nacho Torres. Lucila Krexel de Neuquén, también... Ella fue la que se refirió mucho al tema de los agravios sufridos en las redes por Nacho Torres. Sí. Que por eso te digo que a veces lo político y lo personal es como que terminan muy unidos, ¿no? Absolutamente, sí. Y Krexel también bastante cercana al gobernador Figueroa. Mónica Silva de Río Negro, una senadora también que responde a Beretilnec. Y los 2 santacruceños, José Carambia y Natalia Gadano, la situación de Santa Cruz que contabas más temprano. Perdóname, porque uno siempre supone, la otra senadora de Santa Cruz es Alicia Kirchner. Sí. Ahora digo, estos 2, uno siempre cree que Santa Cruz es sinónimo de kirchnerismo. No, son referentes del gobernador. Exacto, de Claudio Vidal. Que son, Vidal. Si querés, primos segundos del kirchnerismo, pero no son kirchneristas de origen, efectivamente. Absolutamente. Dale. Y después tenés a los que vos denominaste sin techo, ¿no? Sí. Que son Carlos Espínola de la provincia de Corrientes y Edgardo Cuader de Entre Ríos. Ellos 2 también habían firmado uno de los pedidos de sesión y ya un poco se sabía que su voto iba a ser negativo. Vamos a ver más detalles de la votación. Y ahora entramos en los votos a favor. A ver. ¿Quiénes votaron a favor del DNU? 6 de La Libertad Avanza, en realidad son 7, pero faltó uno, que es Bartolomé Abdala, quien sufrió la muerte de su esposa el día anterior. También tuviste 6 del PRO. Fue muy interesante el discurso de Luis Juez. Acá. Sí, el de Luis Juez y el de Juan Carlos Romero fueron mejores discursos, me parece, defendiendo la cuestión desde la política que desde la propia gente de La Libertad Avanza, la verdad. Y del PRO. Tiene sentido común, che, dale, a ver, lleva 100 días, apoyemos esto, hemos apoyado cosas peores, de 2 viejos con experiencia. Digo, experiencia para... Uno, bueno, Romero está desde el origen de la democracia, casi, y Luis Juez lleva 40 años, se lo dijo. Y aparte, a ver, hay que decirlo, hubo pocos senadores de La Libertad Avanza que hayan defendido el DNU, la verdad es que habló Pagotto y creo que Atauche al final... Bueno, es un problema que también tenían acá en diputados, Sí, ¿no? Exactamente. Y Luis Juez lo que dijo es, yo no tengo nada que ver con este gobierno, pero bueno, acaba de asumir, la gente lo eligió, tenemos que apoyar el cambio. Y a lo último, Juez, con un mensaje de apoyo hacia Villarruel. Villarruel quedó en una situación también bastante incómoda, porque claro, tenía 4 pedidos de sesión encima, no tenía otra opción que no fuera convocar y tratar el DNU, porque además está obligada por reglamento, Pato, ¿no? Entonces, no es que pudiese elegir tratarlo o no, la realidad es que legalmente ella estaba obligada a hacerlo. Además, me parece a mí que ella, digo, lo que le pedía básicamente el ministro del Interior era postergar 2 semanas y a lo mejor podría haber tenido un resquicio. Me parece que ella lo que le preocupaba razonablemente es que fuese peor que pasara, que se autoconvocara esta mayoría de 42 y dijeran, che, votemos el tratamiento ahora. Sí. No iba a tener el número sobre tablas, pero iban a estar muy complicados. No, igual, a ver, autoconvocarse, si no hay una convocatoria de la presidencia, no se puede. Tiene que haber ese paso anterior. Pero bueno, Villarruel, la verdad es que terminó en definitiva... La posibilidad de sesión especial, decía yo. Sí, pero la tienen que siempre convocar el titular del Senado. No pueden los senadores reunirse. Ella te dice, ya lo rechacé, ya lo evité, lo vengo, es como decís vos, lo vengo evitando 2 meses. Lo dilaté lo más que pude, ya no había opción. Pero bueno, a lo que iba es que Juez la respaldó, ¿no? Y hubo otros senadores también, Carambia, por ejemplo, dijo, me solidarizo ante el ataque de Mayans creo que también, me parece. Sí, la verdad es que tuvo bastantes señales de apoyo. Y no hubo apoyo solidario de La Libertad Avanza, me parece. No. De hecho, bueno, antes de que empezara el debate, La Libertad Avanza presenta una moción para postergar el debate, pero también fue rechazada, ¿no? Ahí estaba cantado el resultado. Exacto. Atauche, que es el jefe del bloque libertario, dijo, no es apropiado tratar el decreto en momentos donde estamos negociando con los gobernadores de cara a la firma del Pacto de Mayo. Sin embargo, lo que le dijo Mayans es,
los plazos están vencidos, ya el Senado está habilitado para votar esto, debemos votarlo. Es que ¿sabés qué pasa? Opinión personal y desde acá que siempre es más cómodo, ¿no? Y con el partido terminado. Sí. Pero me parece, digo, que si querés enojate con Villarroel porque no pudo manejar los plazos, cuenta Mayans, creo que la verdad, que hubo una reunión antes de ayer, donde ella decía, por favor, posterguemos 15 días, Peronismo le dijo no de ninguna manera. Pero me parece que más allá de esa cuestión casi, te diría, cronológica, sí, creo que el tema del oficialismo, desde el Ejecutivo para abajo, es neutralizar los que estaban cantados votos ya opositores. Trabajar sobre la senadora de Juntos Somos Río Negro, trabajar sobre la Neuquina, buscar algún acuerdo con el radicalismo. Yo sé que era muy complicado con el Lustó, pero con el resto, digo, ver lo que estaba pasando en Santa Cruz, que podía tener estas consecuencias, digo, es un tablero muy complejo. Sí. Ese tablero no se miraba, me parece. Y más complejo... Vos sacabas 2 senadores o 1 y la cuestión se te emparejaba. Lo que estamos viendo, Pato, es la condición de minoría total del oficialismo. 7 senadores tienen nada más. Y claramente es un número muy escaso, ¿no? Sí, exactamente. Todo termina recayendo en la capacidad de negociación que tenga Villarroel, en definitiva, ¿no? Que una vez lo logró para el reparto de comisiones, sí, pero no hay magia todos los días. En la primera sesión, en la preparatoria, fue una victoria por parte de ella. Después, bueno, cuestiones propias del Congreso, ¿no? De cada tema que se trate. Seguimos con los votos a favor. 10 senadores de la UCR, de los 13 que tiene el bloque. Beatriz Ávila, que es senadora de la provincia de Tucumán, aliada del PRO. Juan Carlos Romero, lo mencionaste antes, de la provincia de Salta. Y Andrea Cristina, que Cristina es el apellido. Sí. Andrea Cristina es la senadora que reemplazó a Nacho Torres cuando Torres asume como gobernador. O sea, es de Torres, ¿no? La senadora. Sin embargo, votó a favor. Acá Torres, 1 y 1 tuvo Torres, 1 y 1. 1 y 1, un juego bastante particular, ahí hay un ¿no? tema donde decís, ¿viste? Sos el gobernador, el otro es vos sos el presidente. Mirá, la cuestión es como muy grave, ¿no? Sí. Es del PRO. Digo, algo pasa ahí en el vínculo. Sí. Y no es el único senador que pasa eso. No. O lo que pasó en diputados con Córdoba, por ejemplo. Exactamente. Que algunos se sentaron y otros no. Sí, fundamentalmente los que responden al gobernador, los que más responden al gobernador no se sentaron. Claro. Y Natalia Lazotte y Brugue, que son de alguna manera los menos identificados, sí bajaron. Bueno, mira, Brugue es muy Schiaretti, ¿no? Me parece en algún momento. Brugue, viste, es democracia cristiana. Sí, es democracia cristiana, es aliado en realidad. Sí. Vamos a ir con las abstenciones ahora. A ver. Las 4 abstenciones. Próxima placa. A ver cuáles fueron. Bueno, Alejandra Vigo de Córdoba. El argumento de Vigo bastante atendible. Más allá del contexto político, lo que dijo es: no puedo no acompañar, o sea, no puedo votar en contra porque es un gobierno que recién asume y hay que darle las herramientas, pero a su vez este DNU es inabarcable en su contenido, entonces no me queda otra opción que abstenerme, ¿no? El argumento quedó en el recinto. Ahora, Maximiliano Abad, además, es una figura muy poco conocida, o no muy poco, pero poco tiene mucho conocida. peso. Claro. Maneja a todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires radicales. Pero claro, exactamente. Y además fue un hombre que comenzó en algún momento de su vida política, porque comienza hace mucho, pero era el gran aliado de Facundo Manes. Sí. Después él se pelea con Manes y termina con Bullrich. Sí, me parece. Exactamente, sí. Claro. Pero digo, es un hombre de la orga radical de la provincia, la cara es él. Es raro que digan una cuestión tan clave que diga me abstengo, ¿no? Pero bueno. Sí, el argumento un poco similar al de Vigo. En el caso de Abad, por el hecho de tener que pronunciarse a todo o nada en un decreto que contiene muchísimas reformas. Ese fue el argumento que planteó Ahora, te digo una cosa, el senador. En términos de poder interno para la UCR, esto no te sirve porque digo, o vos te pones del lado de que se pone Cornejo, que dice, che, no, yo estoy al lado del gobierno. Para tibios, decís vos. Claro, o me pongo al lado de Lustó. Claro. Pero así, ¿me entendés? Quedo enojado. Quedo disgustado. Los dos quedan disgustados conmigo, me parece. Sí, totalmente, claro, totalmente. Claro. Bueno, y las otras 2 abstenciones fueron de 2 senadores de Misiones que también responden al gobernador de Misiones, ¿no? Rojas de Cut y Carlos Arce. Ahora sí vamos a la próxima y ya vamos terminando las placas, porque me parecía interesante, Pato, recordar en definitiva algunas medidas que introdujo el DNU, que está vigente con algunos capítulos suspendidos por la justicia, pero no está sigue en pie, digamos, hasta que no lo rechace ni la justicia ni el Congreso.
Derogación de muchísimas leyes, entre ellas la de alquileres, abastecimiento, góndolas, compra nacional y ley de tierra, fueron algunas de las que se derogaron. La reforma laboral, que es otro capítulo bastante complicado y que está en la justicia. Ahí tuviste, por ejemplo, judicializado ese, sí. Extensión del periodo de prueba, reducción de indemnizaciones. Le sacaron las multas a empleadores por mal registro de sus empleados. Bueno, muchísimas reformas laborales. Liberación de las cuotas de las prepagas y la libre derivación de aportes, o sea que el trabajador pueda elegir entre derivar aportes a obras sociales o a las prepagas. Todo esto se enmarca en la desregulación económica, ¿no? Vamos a ver más placas con más detalles de lo que contiene el DNU. Política de cielos abiertos, bueno, fomentar la competencia entre las empresas de aerolíneas. Desregulación de los servicios de Internet satelital. Transformación de las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización y también las famosas sociedades anónimas deportivas, ¿no? Que los clubes de fútbol sí, claro, pudieran transformarse en sociedades anónimas. También se planteaba en este caso, por ejemplo, qué urgencia había, ¿no? en avanzar con este tema. Pero bueno, en definitiva, estas son algunas de las múltiples medidas que introdujo el DNU, que tiene un impacto en la vida cotidiana de los argentinos y que ahora está pendiente de votación acá en Diputados. Bueno, todos los detalles con el muy completo informe de Carolina Ramos. Y ahora vamos a dos manifestaciones del oficialismo. Por un lado, en la Cámara de Diputados, a través de Martín Menem, presencia en redes sociales, y después de la oficina de prensa del Congreso. ¿Qué dijo Martín Menem? Atacar el DNU es lisa y llanamente atacar lo que votó el 56% de los argentinos hace 4 meses. Buscan proteger privilegios personales por encima de los intereses de toda la sociedad. Repetimos, dijo el titular de la Cámara. Los mismos de siempre no quieren perder los privilegios de siempre. Y hubo también, recordamos, una nota de la oficina de prensa de la Casa de Gobierno, donde dicen, Ciudad de Buenos Aires, 14 de marzo, el día 1 de marzo, el presidente extendió una invitación en un acontecimiento histórico a todos los integrantes de la dirigencia política para firmar el Pacto de Mayo. Este pacto constituye un acuerdo fundacional destinado a establecer 10 políticas de Estado que permitan edificar un nuevo orden económico, rescatando a la Argentina de la senda del fracaso y reinsertándola en el camino necesario para volver a ser una potencia mundial. Este acuerdo, dice, largamente demandado, que nadie ha osado convocar, requiere necesariamente de una voluntad de todos los sectores de la vida política nacional. Lo acontecido en la Cámara de Senadores atenta contra la convocatoria del presidente. La misma Cámara que ha habilitado casi 500 DNU del kirchnerismo se ha encargado de rechazar el DNU del presidente Milei a 3 meses de su asunción. Que resulta esto imposible interpretar, esta decisión de otra manera que como un intento de socavar el Pacto de Mayo, el gobierno y el cambio elegido por los argentinos. En su discurso acerca del Estado de la Nación, el presidente plantea 2 alternativas. El acuerdo o la confrontación. Ha llegado el momento de que la clase política decida de qué lado de la historia quiere quedar. Bueno, un documento muy crítico del Ejecutivo que se conoció ayer, si bien apareció el resultado del rechazo por un número importante del DNU en la Cámara de Senadores. Sí, después de este comunicado hubo otro mensaje por parte de la Oficina de Presidencia agradeciendo a los senadores que sí acompañaron el DNU. Muy bien, la pausa, estamos en la primera mañana, 11:30, ya venimos. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos,
muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, ahí tenemos imágenes de lo que está pasando en la Plaza de los Dos Congresos. Otra vez una jornada sin lluvia, pero acaba de llegar María Caferata, me dice que en el fondo está apuntando el sol y que va a ser un fin de semana maravilloso, dice. Así que bueno, esperemos, pero por ahora está como muy nublado todavía. No sé, Pato, yo ¿Cómo te le digo, va, Caferata? ¿Qué dice? Muy buenos días. ¿cómo está? Ya con que no Bien. lleva, estoy contenta. Claro, sí. Me puse a lavar ropa, la saqué. ¿Sí? ¿Viste qué tema ese, no? El tema es que que sale se el seque sol. la ropa es un Bueno. tema, Claro, ¿no? sí. 5 días seguidos de lluvia, de inundaciones. Sí. Bueno, no te salió el sol, no te puedo decir eso, pero aunque sea paró de llover y el fin de semana habrá que esperar, aunque sea a ver si hay unos rayitos. Efectivamente. Bueno, a ver, Caferata, cuando llegó hace un rato, Caro Ramos, le digo, Caro, decime ver fecha tentativa de cuándo se va a tratar el tema del DNU en diputados. No. A mí ayer era las ¿viste? 7 de la tarde, ¿Viste? se estaba votando, ya un poco el Pero panorama claro. estaba claro, Sí. la discusión era si iban a ser 40, 41, 42 o 43 votos en contra. Finalmente fueron 42 votos en contra de los senadores que rechazaron el DNU y ya no se había votado y ya me estaban llegando mensajes de, y bueno, ¿y cuándo se debate en diputados? Claro. ¿Y cómo están los números? Vamos a esperar. Claro. La Cámara de Diputados tiene ahora una situación que va a ser complejísima porque ya estamos manejando el borrador de lo que va a ser la nueva Ley Bases 2.0, mucho más acotada, con todavía falta discutir la parte del paquete fiscal que va a ir por separado y al menos hasta ayer la idea era negociarla con los gobernadores. Hay que ver qué pasa ahora con el enojo de toda Casa Rosada respecto a todos esos gobernadores que mandaron a votar en contra o al menos no dijeron que votaran a favor a sus senadores. Y el DNU. Un poco parece ser que hasta ahora la estrategia del oficialismo está haciendo tomarse su tiempo, dilatarlo. La ley Bases no tiene todavía fechas, hablan después de Semana Santa, recién empezar a discutirlo. Es cierto que estamos trabajando con un borrador, entonces la idea es que haya propuestas de los sectores de la oposición. Bueno, tenés ley Bases que ya hace 2 semanas se está hablando con presentarlo. Sí. Ahora, DNU es una situación mucho más complicada porque necesariamente la discusión del DNU se va a dar a la par de la ley Bases y las cosas que se negocien para aprobar o rechazar el DNU van a aparecer en la ley Bases, porque eso es un texto que sí se puede modificar a diferencia del DNU. Hoy por hoy, si tenés que hacer un poroteo estimativo de cómo son los votos, que no los congelaría, tenés más votos a favor que en contra. Ahora, hay que ver qué repercusiones tienen las posturas de muchos de los gobernadores que votaron en contra del Senado y que en cambio en la Cámara de Diputados estaban jugando de otra manera. Fue muy clara la sesión del miércoles por el proyecto de reforma jubilatoria, ¿no? Ahí tenías gobernadores que le dijeron a sus diputados no vayan, no se sienten, no den quórum a modo de un gesto para con el presidente. También es cierto, no
era gastar balas en una iniciativa que solamente servía para emplazar las comisiones. Entonces no tenía sentido mucho enojar a Casa Rosada con una sesión que era meramente una formalidad. El DNU fue distinto. Sí, el DNU fue distinto. Pero yo digo, uno se puede equivocar permanentemente en esto, ¿no? Pero yo le decía a Caro, por lo que vi en Yarlora y por lo que vi en algunos pesos pesados del bloque de Hacemos, me parece que quieren repetir un poco esa historia, ¿no? La historia del tema jubilatorio. Porque el propio Pichetto dijo, juntamos 126 en algún momento, quedábamos a 3. Y el gobierno quedó informado de lo que pasaba. Me parece que ahora, creo que prefieren algunos, ellos saben que el gobierno ya está complicado. Si vos lo derogás en diputados es una doble complicación. Y me parece que los hombres de peso en Hacemos y gobernadores como Yarlora, me parece que no sé si están dispuestos a dar ese paso. Me parece que prefieren esto, ¿no? No todavía, al menos. Exactamente. ¿No? Y por eso creo que el DNU falta todavía para que se trate, porque se necesita tener un escenario más claro sobre cómo está la relación entre Milei y los gobernadores. Entonces hay que esperar un tiempo, total. No hay apuro, el gobierno le sirve dilatar el tema lo más posible porque mientras no se rechace, el DNU sigue vigente. Pero sí, hay que ver qué hace Yarlora. A ver, diferencias, seguramente después lo estuvieron conversando, ¿no? Pero mandó a sus diputados a no sentarse en la ley del miércoles, pero Alejandra Vigo negoció que al menos se abstuviera. Habían algunos que decían que Vigo quería votar en contra, se negoció, bueno, abstenete y nos dejamos esa ficha para cuando la votamos en la Cámara de Diputados. Pero hay que prestar atención qué pasa con Chubut. Claro. Hay que prestar atención qué pasa con Misiones, que también se abstuvieron. Con Santa Cruz ya parece ser un caso perdido. Totalmente. Te pregunto para después, María. Digo, lo que está pasando con el cierre de las represas chinas y 1.800 trabajadores, digo, ¿eso fue clave en el voto o ya estaba decidido el voto de los 2 senadores del gobernador que votaron en contra? Fue 2 días antes la votación. Por eso digo. Cuando cerraron la represa y echaron a 1.800 trabajadores. Yo hablando con algunos dirigentes que responden a Claudio Vidal, cuando les preguntaba qué iban a hacer, me mostraron una foto de una nota hablando de y el clima social es muy complicado. Muy complicado el clima social, Y le cerró la puerta. Al cerrar esa represa y perdiendo la cantidad de puestos de trabajo que tuvo en los últimos 3 días Santa Cruz, un poco los declaró. Explícame como voto a favor, te diría, ¿no? Explícame como voto a favor y parece ser que esa puerta está cerrada. Es curioso, le votaron en contra a Javier Milei incluso el permiso para salir al exterior. Son los únicos 2 senadores que votaron en contra, algo que es una formalidad y siempre se le aprueba a todos los presidentes el permiso para que salgan al exterior. Los 2 senadores santacruceños votaron en contra. Te da ahí un parámetro. Te marca una línea, diputados que antes Claudio Vidal estaba jugaba ahí, ¿te acordás? Ahí, pero tenía un bloque no con quórum un bloque, pero él tenía un bloque con un riojano, ¿no? Con Felipe Álvarez, creo que en su momento, cuando era diputado. Pero el miércoles no dio quórum. Fue un gesto y que claramente pasó en el medio lo de la represa y ahora a mí me dicen al menos nosotros vamos en contra. Cuando se trató el rechazo, me parece, en su momento de la ley base, creo que Acevedo votó en contra y el otro le votó a favor, ¿viste? Sí, muchos gobernadores suelen hacer eso, ¿no? Chubut, Río Negro, Córdoba. Bueno, estamos con las 2, estamos con María, estamos con Caro y ahora otro tema importante porque se conformó la Comisión de Previsión que tiene que empezar a tratar lo que se debatió en sesión especial esta semana. Hablamos con un hombre de la Libertad Avanza, el diputado González D'Alessandro, que decía esto. Nosotros de la Libertad Avanza tenemos una fórmula jubilatoria para mejorar la situación de los jubilados dentro de la ley base, que dicho de paso el Ejecutivo la está enviando nuevamente al Congreso para volver a discutir esto camino al Pacto de Mayo. Creemos que es un oportunismo político que tomó una parte de la oposición solicitando para generar un hecho el tratamiento de una nueva fórmula jubilatoria, que es muy difícil cuando uno es oficialismo aceptar que la oposición te ponga una agenda de esta envergadura, no porque no haya un interés mutuo del
manejo del futuro salarial de los jubilados, sino que tiene que ver con una cuestión de lo que significaba el 20,6% que estaba pidiendo la oposición ayer en el recinto de reconocimiento. No porque no lo queremos dar desde La Libertad Avanza, sino porque no lo podemos dar. De la diferencia entre el 10% que ofrecemos nosotros y el 20,6% que está ofreciendo o que pedía la oposición es el 0,3% del producto. Y uno dice 0,3, parece nada, pero cuando hacemos ese número son 2.100 millones de dólares que hoy la Argentina no tiene porque heredamos una Argentina quebrada, totalmente desfolteada y que nosotros hoy, a 3 meses de gobierno, no podemos afrontar ese compromiso de pago y tenemos que ser muy responsables a la hora de dictaminar. Las jubilaciones es un tema hoy porque uno lo toma como un gasto del Estado, pero estamos hablando de trabajadores que aportaron durante mucho tiempo y que hicieron su previsión social para llegar a una adultez y poder vivir tranquilamente con su jubilación. Tenemos que entender también que la longevidad ha cambiado, o sea, va cambiando con la tecnología en la medicina y en los fármacos, lo que nos hace pensar también que tenemos ancianos de un promedio de vida de arriba de los 80 años. Eso no estaba calculado. O sea, hay que hacer una discusión muy seria a la hora de tocar el sistema previsional. Ahora, volviendo al tema que preguntaste, que si este gobierno va a ser el que mejore la vida de los jubilados, yo creo que sí. Porque si nosotros logramos lo que estamos buscando, que es terminar con la inflación, tener responsabilidad a la hora de administración pública, terminar con las cajas negras de la política, que es por donde se va la plata de los argentinos, para poder tener verdaderos ahorros. No nos olvidemos que venimos de discusiones muy fuertes este primer trimestre, con una ley que intentamos sacar de La Libertad Avanza, que ahora vuelve al Congreso. Bueno, ahí estamos, el testimonio del diputado González D'Alessandro. Bueno, María, ¿cómo le va, María, otra vez? Segundo saludo de la jornada. ¿De qué hablamos? Congelamiento de sueldos. Sí, que fue un poco la precuela del malestar que de alguna manera pavimentó el camino al de rechazo del DNU. Recordemos lo que pasó. Fueron 2 episodios distintos. Primero sucedió que Martín Menem y Victoria Villarruel firman una resolución habilitando un aumento del 30% a las dietas de los legisladores en concordancia con lo que sostenía había sido la paritaria de los trabajadores del Poder Legislativo, y como están enganchados y hace más de 10 años funciona de esa manera, lo homologó y acreditó que el mismo 30% iba a ser para todos los diputados y diputadas y también para los senadores. ¿Qué pasa? Genera una reacción muy negativa de cierto sector de La Libertad Avanza. Milei sale a pegar un grito al cielo y dice: no, esto no puede ser, no le podemos aumentar los sueldos a la casta, entonces tienen que echarse atrás. Y es la primera diferencia en la semana, porque habría otra más delicada por el tema del DNU, entre el presidente y la vice. Ahí arrancan las diferencias exactamente con Villarruel, porque pasaba Martín Menem muy alineado con el presidente, dice: efectivamente nos equivocamos, acá hay una resolución que nos obliga a avanzar de esta manera y por eso repetimos estos mismos aumentos. Vamos a avanzar, por un lado, en un proyecto que congele los incrementos salariales de los legisladores y al mismo tiempo vamos a suspender este aumento. ¿Qué pasa? Del otro lado de Pasos Perdidos, en el Senado de la Nación, Victoria Villarruel no dice nada. No estaba de acuerdo con esa decisión de retrotraer los aumentos y durante todo ese fin de semana, ella el viernes a la noche, cuando Martín Menem le plantea: che, firmemos una resolución conjunta que retrotraiga los aumentos, ella se levantó, se fue del Senado y no se la vio durante todo el fin de semana. Porque que tiene una lógica, perdóname, si estás negociando, si tenés pocos votos, si se te viene la convocatoria para el DNU, era sumar un lío más, me parece. Exactamente, ¿no? Y lo que dicen algunos senadores es: vas a perder el Senado si vos firmas esto, le decían varios senadores. Y efectivamente pasó que 4 días después se trata el DNU y se rechaza. Pero bueno, ese mismo fin de semana, a través de información que publica y expone Victoria Villarruel, se da a conocer que habían habido aumentos del 48% para las máximas autoridades del Poder Ejecutivo de la Nación, el propio presidente y la propia vicepresidenta, generando mucho ruido al interior del gobierno. Eso no surge de Victoria Tolosa Paz.
¿O sí? Parece que sí. Surge Victoria está bien. Tolosa Paz, es ella la que encuentra el dato, y en simultáneo sale una nota en el diario AR de Alejandro Berkovich. Sí. Son las dos al mismo tiempo. Y generando, bueno, que sea también el presidente que tenga que echarse atrás en este aumento que había dado el 48%. ¿Qué pasa? En esta lógica que tiene el presidente de exponer a lo que considera que es la casta política, planteó, bueno, vamos a presentar un proyecto para que se suspendan todos los aumentos de la política. Y responde el propio Unión por la Patria, que estaba en una situación medio incómoda, porque por un lado, algunos sostienen que hay que dar buenos sueldos a los funcionarios públicos, el propio Pichetto, pero lo que hacen, y la propia Victoria Villarruel y Juan Marino presentan dos diputados de dos lados totalmente distintos de Unión por la Patria. Juan Marino representa Partido Piquetero, Victoria Tolosa Paz, funcionaria muy alineada con Alberto Fernández, presentan un proyecto que suspende, primero, la resolución del Congreso que había firmado Martín Menem que actualizaba las dietas de los legisladores. Esto Martín Menem ya lo hizo, pero partía arrancando conceptualmente que suspendía las dietas, y sostenía que seguían vigentes los aumentos de los trabajadores del Congreso y se mantenían los ítems por desarraigo. Es decir, ese 14,20% que se le da a todos los legisladores que viven a más de 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Pero el objetivo de este proyecto tiene que ver con suspender, al menos hasta que haya una reactivación económica, cualquier incremento salarial de los tres poderes del Estado: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Es decir, nos están cuestionando los legisladores el aumento que tenemos. Estamos de acuerdo, estamos en una crisis, no puede haber aumento para los funcionarios, sí para los trabajadores. Pero hagámoslo con los tres poderes del Estado. Hagamos con el Poder Ejecutivo y principalmente hagámoslo con el Poder Judicial de la Nación, particularmente el ojo puesto en la Corte Suprema de Justicia, que son los que tienen los sueldos más elevados de todos. Entonces, ¿a quién afectaría este congelamiento de los tres sueldos? Vamos a la próxima placa. Desenganche, ¿no? Porque es la lógica que se encontró, porque todos están atados a las paritarias de los respectivos poderes. Primero, Poder Ejecutivo: presidente, la vicepresidenta, ministros, secretarios y subsecretarios y todas las equivalencias que hayan en otros organismos dependientes del Poder Ejecutivo. Es decir, toda la parte política. Poder Legislativo se lo suspende para diputados, para senadores, para el presidente de la AGN y también para el defensor del pueblo. Y después va la parte que incluye Unión por la Patria y que no se estaba planteando ni desde los reclamos de la Libertad Avanza o del PRO, que también sostuvieron la necesidad de congelar las dietas. Todos tuvieron sus proyectos ahí, todos quisieron subirse a decir, nosotros no nos aumentan los sueldos, que es el Poder Judicial. Vamos a la próxima placa. Que son los jueces de la Corte Suprema, el Procurador General de la Nación, consejeros de la magistratura, jueces y funcionarios del Poder Judicial, ¿no? La idea acá es, y porque tiene un límite, no sostiene que sea para siempre, sino que haya hasta, o el efecto rebote que está anticipando el gobierno nacional, pero hasta que cualquier momento la economía vuelva a crecer, entonces se justifique que al tener más ingresos se pueda dárselas a los funcionarios. Porque el riesgo es que en la Corte te digan, che, esto es anticonstitucional, como pasó tantas veces, porque me estás tocando mi salario. Bueno, ¿no? lo hemos visto con el impuesto a las ganancias. Exactamente, ¿no es cierto? Sí, en principio este es un proyecto más bien de sentar posición respecto a un tema que había generado mucho malestar interno dentro del gobierno nacional. Es, bueno, Unión por la Patria, nuestra postura es esta. ¿Estamos de acuerdo? Pero para los tres poderes. Vamos a la próxima placa. Esto, el congelamiento tendrá vigencia hasta que el INDEC reporte un incremento de la actividad económica por 2 periodos consecutivos, es decir, que lo ata a el crecimiento de la economía, es decir, mientras la situación siga así, no va a haber aumentos, si hay un rebote se incrementa. Y vamos a la última placa. A partir de entonces, la actualización será de acuerdo a la fórmula de movilidad jubilatoria. Esta es otra modificación, es decir, no va a ser ya enganchada con los trabajadores judiciales, legislativos o del Poder Ejecutivo, sino la propia movilidad jubilatoria, con el objetivo de alguna manera de generar interés en que la fórmula jubilatoria nueva que se está discutiendo hoy por hoy sea lo suficientemente beneficiosa, porque va a afectar a los propios. Y invita al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial a adherir voluntariamente al régimen de dietas equivalentes a los de un legislador nacional. ¿Qué significa esto? Escúchame, nosotros cobramos mucho menos que ustedes. Claro.
es un mensaje muy claro a la discusión que se había dado en las redes sociales y en los medios de comunicación, que estaban apuntando esos 2 millones que estaban pasando a cobrar los legisladores. Es decir, bueno, en el Poder Ejecutivo cobran 4 millones y en el Poder Judicial cobran 6 millones. Los invitamos a que todos ustedes cobren lo mismo que estamos cobrando nosotros. Así que este es el proyecto de Juan Marino y Victoria Tolosa Paz, la respuesta casi ideológica o moral, como está dando ahora la guerra moral, la discusión moral que está dando mucho ahora en política, a los problemas que había generado el incremento de las dietas y de los sueldos de la primera línea de funcionarios del Poder Ejecutivo de la Nación. Muy bien, María Cafferata. Digo, por supuesto que en un país con menos inestabilidad económica, atar las jubilaciones a lo que tiene que ver con el aumento de la inflación es lógico. Pero acá es un complicadísimo, ¿eh? Tenemos en un año prácticamente un 280% de inflación. Si se cumple, bienvenido, pero para cumplir tenés que remangar como Estado para cumplir con eso después, ¿eh? ¿Con el incremento? Claro, si vos tenés que aumentar jubilaciones de acuerdo al incremento del índice de precios, con todos los sueldos, si tenés que respetar la inflación y tenés la inflación argentina, es complicado. Bueno, por eso es que el debate se lo está aplazando. Y exactamente. No se lo está manteniendo ahora, se está esperando también que baje un poco ese IPC, porque hay expectativa del Ministerio de Economía de que en los próximos meses ese número vaya bajando un solo dígito. María Cafferata, señorita, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y Caro Ramos, nos estamos viendo en cualquier momento. Hasta aquí llegamos. Enseguida, el señor Horacio Embón. Nada más. Gracias. Buenos días. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente